¿Qué pasaría si una bacteria desconocida empezara a degradar plástico a escala global? Al principio, parecería una noticia milagrosa. Durante décadas, el plástico fue uno de los símbolos más claros del exceso humano. Envases que duran siglos, océanos llenos de residuos, microplásticos en la lluvia, en la sangre, en la comida. Así que cuando los primeros reportes empezaran a circular sobre una bacteria capaz de degradarlo de forma rápida y natural, mucha gente lo celebraría como una especie de redención biológica. La naturaleza por fin habría encontrado cómo defenderse. Pero luego vendría la segunda parte de la historia, la parte en la que descubriríamos que el plástico no está solo en la basura. Está en hospitales, aviones, cables, sistemas de agua, empaques de alimentos, válvulas, prótesis, satélites, vehículos, ropa, aislantes, circuitos, tuberías y millones de objetos que sostienen la vida moderna. Y entonces dejaría de sentirse como una solución. Empezaría a sentirse como una invasión. La base científica no sería absurda. Ya conocemos microorganismos capaces de degradar ciertos tipos de plástico en condiciones específicas. El problema nunca fue imaginar bacterias que puedan hacerlo. El problema fue que lo hagan demasiado bien, con demasiada rapidez y sobre demasiados materiales a la vez. Si una bacteria desconocida adquiriera esa capacidad y además se dispersara por aire, agua, suelo, superficies industriales o cadenas de residuos a escala global, no estaríamos viendo solo una innovación ecológica. Estaríamos viendo el principio de una crisis material. El primer día, casi nadie entendería lo que está pasando. Todo empezaría con anomalías pequeñas y dispersas, envases que se vuelven quebradizos demasiado rápido, componentes de plástico industrial que fallan antes de tiempo, tuberías o empaques que muestran una degradación extraña. En laboratorios y plantas de reciclaje aparecerían muestras contaminadas con una bacteria no identificada. Al principio se pensaría en defecto de fabricación, calor, humedad, sabotaje o contaminación química. Pero cuando los mismos patrones empiecen a aparecer en distintos países, en distintos climas y sobre distintos polímeros, el tono cambiaría. La noticia pasaría de una curiosidad microbiológica a una alarma industrial. Durante la primera semana, el mundo empezaría a darse cuenta de algo inquietante. El plástico no es una sola cosa, pero la bacteria parece atacar más de lo que debería. Algunos materiales caerían primero. Empaques, bolsas, envases, recubrimientos, piezas blandas, sellos, filtros, mangueras. Eso bastaría para generar caos local. Supermercados perdiendo inventario por empaques que se abren o degradan. Hospitales revisando bolsas médicas, jeringas, tubos, mascarillas y componentes desechables. Centros logísticos descubriendo que el embalaje ya no protege como antes. La cadena de suministro global, tan dependiente de polímeros baratos y resistentes, empezaría a aflojarse en miles de puntos al mismo tiempo. Y lo más perturbador sería que no habría explosiones ni humo, solo objetos que de pronto dejan de ser confiables. Al cabo de un mes, la situación ya no parecería un problema de residuos, sino un fallo sistémico de la civilización material. El sector salud estaría entre los más golpeados. Muchísimas herramientas médicas modernas dependen de plásticos porque son baratos, ligeros, esterilizables y desechables. Si la bacteria degrada parte de ese ecosistema de materiales, la medicina entraría en modo de emergencia. Se racionarían ciertos insumos. Se volvería a materiales alternativos cuando sea posible. Pero no siempre se puede reemplazar el plástico sin perder velocidad, seguridad o escala. En paralelo, el transporte y la energía empezarían a sufrir. Aislamientos de cables, piezas internas, recubrimientos, sellos, paneles, depósitos, componentes electrónicos. No hace falta que un automóvil se derrita para quedar inutilizado. Basta con que fallen unas cuantas partes hechas de polímeros clave. La vida cotidiana cambiaría rápido. Al principio, la gente se enfocaría en lo visible: botellas quebradizas, ropa sintética debilitándose, objetos del hogar que se deshacen o deforman. Pero pronto aparecería el miedo a lo invisible. ¿Qué pasa con las tuberías? Con los recubrimientos de cables en un edificio, con el equipo de un avión, con los sistemas de almacenamiento de agua, con los filtros de una planta de tratamiento. La confianza en la infraestructura moderna empezaría a caer.
No porque todo colapse a la vez, sino porque nadie sabe qué material va a fallar después. Y esa incertidumbre sería devastadora. Un año después, el mundo estaría inmerso en una reconversión forzada. Los países más industrializados intentarían contener la bacteria en sectores críticos, desarrollar biocidas específicos, aislar cadenas de producción y rediseñar materiales resistentes al ataque microbiano. Habría una carrera global por nuevos polímeros, cerámicas, metales ligeros, compuestos híbridos y recubrimientos antimicrobianos. Pero nada de eso se escala de la noche a la mañana. Mientras tanto, los sectores más pobres sufrirían mucho más. Porque cuando el plástico falla, no solo fallan gadgets y comodidades, fallan envases de alimentos, almacenamiento de agua, equipo médico barato, materiales escolares, transporte accesible y bienes esenciales. El golpe económico sería inmenso, pero la desigualdad lo volvería todavía más cruel. Ambientalmente, el panorama sería extraño. Por un lado, enormes cantidades de residuos plásticos empezarían a degradarse más rápido, lo que parecería una victoria. Por otro, eso no garantiza un final limpio. Dependiendo de cómo actúe la bacteria, parte de ese plástico podría convertirse en subproductos químicos, microfragmentos transitorios, gases o compuestos intermedios cuya toxicidad no entendemos del todo. La biodegradación rápida no siempre significa inocuidad. Así que la humanidad no solo celebraría menos basura visible, también temería haber cambiado un problema crónico por otro más difícil de rastrear. 10 años después, el planeta sería materialmente distinto. La industria habría dejado de asumir que el plástico es eterno, confiable y omnipresente. Las ciudades tendrían más vidrio, más metal, más biocompuestos, más textiles naturales tratados y más materiales de alto costo en sectores críticos. Eso haría a algunas economías más resilientes, pero también podría encarecer casi todo. La medicina, el transporte y la infraestructura aprenderían a funcionar con menos dependencia de ciertos polímeros, aunque el precio de esa adaptación habría sido enorme. También cambiaría la cultura. Durante décadas, el plástico fue símbolo de consumo desechable. Después de la bacteria, pasaría a ser también símbolo de vulnerabilidad. La especie que parecía invencible habría descubierto que su mundo estaba sostenido por un material demasiado exitoso y que la biología, tarde o temprano, podía alcanzarlo. Y 100 años después, este episodio sería recordado como uno de los momentos en que la naturaleza obligó a la civilización a rediseñar su propio cuerpo. Tal vez los océanos estarían más limpios, tal vez los vertederos del pasado se habrían transformado. Tal vez la humanidad habría aprendido a construir con materiales más compatibles con los ciclos del planeta. Pero el costo de esa lección habría sido inmenso. Hospitales interrumpidos, infraestructura fallida, economías reconfiguradas y generaciones enteras viviendo la transición entre una era dominada por plásticos baratos y otra mucho más cuidadosa, más cara y más consciente de sus materiales. Porque esa sería la verdadera paradoja de una bacteria desconocida degradando plástico a escala global. Al principio parecería que la Tierra, por fin, encontró la cura para uno de nuestros peores residuos, pero luego entenderíamos que no solo estaba atacando nuestra basura, también estaba atacando la arquitectura oculta de la modernidad. Y entonces descubriríamos algo profundamente incómodo, que una civilización no siempre colapsa por perder lo grandioso. A veces empieza a tambalearse cuando un organismo microscópico decide comerse, poco a poco, todo aquello que jurábamos que duraría para siempre.